Los judíos ortodoxos incluso hoy llevan a sus cultos en las sinagogas un sombrerito de oración, pero esta es una práctica que Pablo prohíbe en la iglesia local. Cristo es la cabeza del hombre, de modo que si un hombre lleva sombrero en la adoración deshonra a su cabeza. Es incorrecto interpretar la Biblia de acuerdo a otras prácticas religiosas. Muchas iglesias cristianas cometen este error, especialmente con los judíos. Creen que las prácticas judías son el modelo elemental porque a ellos les fue dado primero la palabra de Dios. Esto no significa que ellos estén en lo correcto. En la gran mayoría de las iglesias las mujeres no usan velo, porque los pastores entienden que Pablo explica que el velo de la mujer es su cabello, y por lo tanto Dios le dio el cabello como velo. Al contrario del hombre, el hombre no debe tener la cabeza cubierta, especialmente al orar, es decir, al dirigirse a Dios. Por eso debe tener el cabello corto. Pero algunas iglesias o pastores optan por ignorar la aclaración de Pablo y prefieren que en sus cultos las mujeres tengan velo. Si la mujer no usa cabello largo, deshonra a su esposo o a sí misma y al Señor, porque la mujer fue creada por causa del varón, versículo 9. Es decir, el varón es su cabeza y no debe deshonrarlo. No debe llevar el cabello corto como el hombre. Veamos esto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 16. 13 dice: juzgad vosotros bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. 14. La naturaleza misma nos enseña que el varón les es deshonroso dejarse crecer el cabello, por lo tanto tiene que cortarlo. Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello les es honroso, es decir, debe dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo es dado el cabello. Es decir, si tiene el cabello largo, no necesita el velo. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, es decir, contradecir lo que Pablo está diciendo, nosotros no tenemos tal costumbre. Y las iglesias de Dios entienden lo que Pablo está diciendo. Por supuesto, el simple hecho de usar o no usar un pedazo de tela nunca cambia el corazón. Pablo da por sentado que estas mujeres cristianas obedecían de corazón al principio de autoridad, pero que no lo hacían igual externamente. Pablo da varias razones por las cuales las mujeres deben darse su lugar en la iglesia. 1. Muestra honor a sus esposos. 2. Honra a Cristo, la cabeza de la iglesia. 3. Concuerda con el mismo plan de la creación, porque Dios creó a la mujer para el hombre. 4. Los ángeles observan nuestra adoración y saben lo que hacemos. Versículo 10. 5. La naturaleza misma le da a la mujer cabello largo y al hombre cabello corto, enseñando así la subordinación. 6. Esta es la práctica en todas las iglesias. Versículo 16. Divisiones en la iglesia. Versículo 17 al 19. Cuando hay divisiones y facciones, herejías en la iglesia, incluso cuando parezcan ocultas, se mostrarán en las reuniones públicas. La Cena del Señor habla de la unidad de los creyentes. Las divisiones en la iglesia negarán este maravilloso mensaje. Motivos egoístas, versículo 20 al 22. La iglesia primitiva con frecuencia celebraba una fiesta de amor, una comida de compañerismo,
conjuntamente con la cena del Señor. Pero en Corinto, unos traían comida abundante de sus casas, mientras otros, que eran más pobres, no traían nada para comer. Coman en sus casas, les ordenaba Pablo. Su glotonería y embriaguez son una deshonra para el Señor. Versículos 21 y 22. Si los creyentes no se aman los unos a los otros, nunca podrán ser bendecidos por el Señor. Las consecuencias de su desorden, versículo 23 al 30. Eran juzgados en vez de bendecidos, 23 al 29. Es evidente de que Cristo le había dado personalmente a Pablo instrucciones respecto a la cena, porque el apóstol no estuvo en el aposento alto cuando se instituyó la ordenanza por el Señor. Las palabras de Pablo hablan del cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo por su iglesia, elementos que son un recordatorio constante de su amor sacrificial y su regreso a la tierra. Miramos atrás hacia la cruz y hacia adelante a su venida, pero la cena dejó de ser una bendición para la iglesia en Corinto, y por la manera en que abusaban de ella era causa de juicio. Sus reuniones no eran para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 17. Así es como siempre resultan las cosas espirituales si nuestros corazones no andan bien. Cualquier cosa que hagamos se convierte en maldición. Eran castigados. Versículo 30. Dios permitió que les vinieran enfermedades e incluso muerte a los de la iglesia en Corinto, debido a que participaban de la cena del Señor de una manera indigna. Pablo nunca nos dice que debemos ser dignos para comer de la mesa del Señor, pero si ese fuera el caso, nadie podría participar. Aunque no somos dignos, podemos participar de una manera digna al comprender lo que la cena significa: tener un corazón libre de pecado, estar llenos del amor de Cristo y su pueblo, estar dispuestos a obedecer su palabra. Los cristianos a menudo piensan que pueden salirse con la suya actuando descuidadamente en la iglesia, pero esto es imposible. Si nuestros corazones no andan bien, Dios tiene que castigarnos para traernos al lugar de la bendición, la corrección de este desorden. Versículo 31 al 34. Juicio propio. Versículo 31 al 32. Si enfrentamos nuestros pecados con sinceridad, los juzgamos y los confesamos, Dios no nos disciplinará. Pruébese cada uno a sí mismo, es el mandamiento de Pablo en el versículo 28. En la cena del Señor damos 3 miradas. Miramos hacia adentro y confesamos nuestros pecados. Miramos hacia atrás y recordamos el Calvario, y miramos hacia adelante y anhelamos fervientemente su regreso. El principio es claro: si no juzgamos nuestros pecados, Dios tendrá que juzgarnos a nosotros. Amor mutuo, versículo 33. No pienses solo en ti, escribió Pablo, piensa en otros. Esto es amor cristiano, poner a los demás antes que nosotros mismos. Cuán pocos son los cristianos que obedecen este principio cuando adoramos a Dios. Deberíamos pensar que puedo decir o hacer que será de bendición a alguna otra persona. Discernimiento espiritual, versículo 34. No hay nada de malo con las comidas de compañerismo, pero el comedor está en la casa, no en la iglesia. Y si ves que tu hermano no tiene para comer, comparte con él tu comida. Se necesita discernimiento espiritual para mantener a la iglesia haciendo lo que se supone que debe hacer. Si seguimos estos principios, nuestras asambleas serán reuniones para bendición y no para juicio, condenación.
en el versículo 32.